Los visitantes. Una familia se había mudado a una casa a vivir. Una familia que se trataba de mamá y dos hijos. Uno de ellos era un poquito más grande que el otro. Se habían mudado por cuestiones de trabajo y bueno, habían encontrado una casa bastante cómoda, bastante económica también, aunque no estaba cercana al centro de la ciudad, pues era bastante bien para ellos. Habían dejado todas sus cosas, habían acomodado, tenían un cuarto para los niños y un cuarto donde se quedaba la mamá, una pequeña sala, su cocina, tal vez una casa típica. Ellos habían llegado con todas las ilusiones, habían llegado para crecer, obviamente para desarrollarse en ese lugar. La mamá tenía que ir a trabajar y los hijos se quedaban en un lugar donde después de la escuela, que aquí en México se les conoce como guarderías, no sé cómo le conozcan de donde tú seas, pero bueno, lo que sí es que después del trabajo la mamá pasaba por los niños y cerca de las 4 o 5 de la tarde ya estaban todos en la casa para quedarse a cenar, a comer, a disfrutar de la noche en familia y así la rutina hasta el día siguiente. Lo que no sospechaban era que esa casa contenía algo extraño. En los primeros días que estuvieron allá, empezaron a notar que había un ambiente distinto, pero habían pensado que se trataba simplemente porque era un lugar nuevo, pero no era de esa forma, ya que el niño más pequeño poco a poco empezó a notar algo extraño que decía que eran amigos imaginarios. El hermano mayor siempre le decía a su mamá: mi hermanito está jugando solo y parece que estuviera con alguien. La mamá le había dicho que no se preocupara porque había leído que muchas veces los niños, cuando son pequeños, empiezan a tener sus amiguitos imaginarios, pero muchos de nosotros sabemos que esto puede ser en algunos casos algo extraño o algo paranormal. Pero bueno, la mamá no lo pensó así y le dijo a su hermano que no se preocupara y que estuviera pendiente de él solamente. Al paso de los días, las cosas fueron más preocupantes porque el niño, el pequeño, empezó a platicar de sus amigos con su hermano y le decía que sus amigos venían a jugar con él, pero a cierta hora de la noche, cerca de las 9 de la noche, los niños se iban porque venían a buscarlos, venía alguien por ellos y que les hacía daño. Entonces eso le preocupaba a él y se lo platicó a su hermano y después se lo platicó a su mamá. Ellos no le tomaron importancia, le dijeron sí, no te preocupes, pensaron que era un juego. Cuando llegó el tiempo, cuando empezaron a pasar cosas más fuertes, es porque los sonidos después de las 9 de la noche en la casa empezaron a ser ahora sí que violentos. Tiraban cosas de la sala, de alguno de los cuartos, en el baño. Había sonidos que no correspondían a algo normal. Entonces la mamá ya se preocupó de que algo extraño o paranormal estuviera ocurriendo. Le preguntó a su hijo, al pequeño, cómo se llamaban sus amigos y les dijo el nombre de los dos niños. Y al día siguiente les preguntó y lo mismo, los nombres eran los mismos y obviamente lo que era la presencia de alguien malo que venía por los niños era un hecho. El niño tenía miedo de que sus amigos estuvieran preocupados de que iban a hacerles daño. Así que empezó a preguntar entre los vecinos, entre los conocidos que estaban allá cerca, si conocían de alguna historia extraña de ese lugar. Algunos de los vecinos eran nuevos, pero había algunos que habían vivido mucho tiempo más en ese sitio. Le dijeron que en ese lugar había pasado algo muy fuerte hacía muchos años y que probablemente eso es lo que estuviera generando que tuvieran presencias paranormales. Le platicaron que en esa casa había vivido una familia, que el esposo, que tenía vicios muy fuertes, en una noche, cerca de las 9 de la noche, estando pasado con algún tipo de droga, había acabado con la vida de toda la familia, de la mamá y de los dos hijos que estaban allá, y al final él mismo se había arrancado la vida. Fue un hecho muy fuerte y que muchas familias quedaron pues prácticamente traumadas de este suceso, porque los niños eran pues vecinos que iban a jugar con sus hijos, que eran familias que se conocían, y que esto marcó la colonia, las familias de alrededor, pero sobre todo la casa. Probablemente por eso es que había presencias paranormales.
Preguntaron qué se podía hacer y muchos le dijeron que se podía hacer algún tipo de limpia, pero otras familias que habían estado allá lo habían intentado y que siempre regresaban. Decidieron quitarse, trasladarse hasta otro lugar, y a pesar de que tenían planes buenos para estar en ese lugar, al final simplemente optaron por no tener más presencias paranormales. No sabemos si alguna de estas casas que tengan fantasmas sea el lugar donde tú estés viviendo hoy en día, y me gustaría, si donde tú vives pasan cosas extrañas, que me platiques cuáles son esas historias. Espero que te haya gustado el relato del día de hoy. Agradezco que me sigas en redes sociales. Recuerda que estoy como Omar Villasís Oficial, y también le dejo como siempre saludos para mi hijo Cristian, para mi hijo Omar, y a ti te invito para que me acompañes en el siguiente relato. Hasta pronto.